yo tenía que hacer una práctica de 3 meses cuando todavía estaba estudiando. Entonces teníamos un profesor que era Mayol, y Mayol era un ultra derechista. No sé qué relación tenía con la Dina en ese momento, pero era un tipo muy derechista. Pero yo tenía que hacer esa práctica y entonces él nos ofreció, como profesor, que fuéramos al canal nacional, a Canal 7, que era lo peor, lo más vigilado de todo. Bueno, todo, habían 2 canales de televisión, el canal 13 y el 7, todo estaba vigilado, pero ese especialmente porque era el oficial, ¿no? Y entonces entré a 60 minutos, que era lo más siniestro, donde se pasaban las noticias del día, las más siniestras. Y por supuesto, bueno, como ellos sabían que yo era de izquierda, entonces me dieron solamente notas mudas, ¿ah? Nunca jamás aparecí en pantalla y tampoco aparecía mi voz, ¿no? Entonces eran siempre notas de 30 segundos que de alguna cosa lo más apolítico posible, ¿eh? Para que yo hiciera mi práctica nomás, pero me tenían bien controladita. Entonces yo escribía, el camarógrafo armaba la peliculita de 30 segundos y el locutor que estaba frente a la pantalla leía lo que yo había escrito. Entonces no salía ni mi nombre, ni salía jamás salió mi imagen ni nada. Y cosas muy, pero una vez fue muy terrible porque se trató, a, me mandaron a acompañar a una monja que habían detenido, que había estado desaparecida, una monja inglesa, Mary Ann Boissure, que tenía una historia política jodida, y por las presiones internacionales lograron de que la sacaran de la cárcel secreta y la llevaran al aeropuerto y se fuera a Inglaterra. Y yo tenía que hacer la nota de ese viaje al aeropuerto. Y fue para mí terrible, porque dije, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo escribo? No puedo decir que la torturaron, que estuvo desaparecida. Tenía que hacerlo lo más neutral posible para salvar mi pellejo y porque me echaban o me torturaban a mí. Si se me hubiera ocurrido decir algo, no habría aparecido, ¿no? Entonces fue la primera situación terrible, pero dije, bueno, estuvo detenida y la trasladan ahora de la detención al aeropuerto y se vuelve a Inglaterra. Así, pero no, terrible, porque yo hubiera querido decir la verdad, ¿no? ¿Qué pasaba con todos los desaparecidos en ese momento? ¿Cómo los torturaron? ¿Cómo, si, que fue una suerte por la presión que sobrevivió? Y llegaron las vacaciones de verano, entonces no pasaba nada, ¿ah? Entonces se me ocurrió a mí, porque yo iba para el sur, quería ir a mi sur, me fui a las semanas musicales de Frutillar, que estaba cerca de mi Puerto Vara, y tomé a 2 amigos que estaban en la escuela de música conmigo, porque yo estudié canto, un poquito, un año. Uno tocaba un instrumento de viento y su amiga danzaba. Entonces en Frutillar hicimos una cosa hermosísima en que él tocaba el oboe y ella danzaba a la orilla del lago y con el volcán, mi volcán Osorno. Volví con la peliculita y salió en 60 minutos como una nota de verano, ¿ah? Y entonces viene una mujer, la Paulina Fernández, que trabajaba en otra sección del canal, que después supe yo que también era de izquierda, y me dice, pero esto que hiciste es maravilloso, ¿qué pasa aquí? ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Claro que sí, digo. Y entonces
me dice, aquí hay un director, Aliaga, que hace un programa que se llama Érase una vez y que son 10 minutos una vez por semana, los lunes, y es contar la historia de gente. Yo dije, ¿en serio? No, sí, oh, me puso tan feliz, ¿no? La posibilidad. Y tú entonces trabajas como periodista y tú buscas los temas, etcétera, nos presentaron y tuve un sentimiento, el señor Aliaga, que era el que dirigía este programa, de que nos íbamos a entender, ¿no? Él no era de izquierda, no sé, nunca hablamos de política, pero yo tenía la posibilidad de mostrar a personas anónimas, por ejemplo, una mujer que hacía pan amasado, o había un arriero que subía a la montaña y iba a buscar hierbas, o había alguien que hacía trabajos en cuero, y de poquito nos fuimos metiendo a una mina y entrevisté a los mineros y después nos fuimos al sur y entrevistamos a pescadores sobre su vida y después de a poquito estuve 2 años ahí. Eso fue, ganaba una miseria, o sea, pero podía mostrar gente, ¿no? Y después de poquito dije yo, el Santiago del Nuevo Extremo estaba empezando a cantar y dije, ya, pues, que ellos cuenten su historia, ¿no? Entonces contaron su historia y al mismo tiempo cantaron una canción que se llamaba El Viejo Tomás. Y el viejo Tomás era un viejo que vivía en la calle. Después pude llevar a Ortiga, que algunos viven ahora en Colonia, Barroco Andino, que fue el que primero hizo la música instrumental, ¿no? Y bastantes otros grupos. Y el más importante fue Iyapu, ¿no? Iyapu, que había estado en el exilio y después volvió, y entonces había un tipo de la DINA que cuando yo hacía esos programas me llamaba, oye, Isabel, esos grupos están prohibidos, tú no puedes. A mí nadie me dijo nada, ¿no? Y cada vez venía con la misma. A mí nadie me dijo nada, que ellos estaban prohibidos, ¿no? Hasta que me echaron, pues, ya. Pero esos grupos pudieron después ir también otras veces a la televisión, lo que jamás habrían podido hacerlo en ese tiempo. Y entonces yo estaba en la revista Hoy y estaba en la radio chilena. La Hoy fue la primera revista que era de la democracia cristiana, la primera de oposición, ¿no? Aunque los demócratas cristianos también habían apoyado en ese momento, ¿no? Pero fue realmente la primera revista. Y la radio chilena era de la Iglesia Católica y estaba al frente de la Vicaría de la Solidaridad, que jugó un rol tan importante, la Vicaría, el cardenal Enríquez, porque con el apoyo de Münster también, entre otros, eh, pudieron ofrecer abogados a las víctimas de todas estas barbaridades que estaban pasando, a familiares o a ex torturados, expresos, gente que ayudándolos a salir al exilio, etc., ¿no? 1980 fue un año fueron años de mucha represión. Caí yo presa también en 1980. Y entonces la revista Hoy dijo, entonces usted no puede trabajar más acá, ¿no? O sea, había estado presa, me quedé cesante y mi hermano era de la DINA, para mí fue un poco mucho. Entonces tenía una amiga que estaba en Münster, que estaba 2 años antes que yo, la Pilar Benítez, que fue un ángel, y me ayudó y otra gente me ayudaron a venir a Münster.